Hola amigas y amigos, este es su programa Mesa Social de Debates sobre Masculinidades, donde yo, su amigo Salvador Mendiola, periodista, poeta, catedrático, todólogo, tengo el placer, el honor, la delicia de conversar con dos grandes especialistas en sexología y en masculinidades. Mi querido amigo Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, y voy viendo un hombre muy culto, un verdadero especialista en saberes clásicos y antiguos. Gracias, Salvador. Al mismo tiempo que tengo el honor, el placer y el gusto de tener aquí junto a mí y justamente a mi izquierda a Francisco Javier Lagunes, un antropólogo del que yo guardo una larga admiración por su hermosa tarea en lo que significó la batalla contra el SIDA y al mismo tiempo un gran maestro de lo que significa ir a cumplir con las tareas cristianas de visitar al preso. En ese sentido, pues creo que en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de tener como tema la educación infantil y adolescente. Algo que creo que cuando uno llega justamente a lo que sería el siglo mexica de los 52 años, lo debe devolver al espíritu, a la tradición y a la historia, cuidando a los pequeños. Como la novela de Salinger, El guardián en el centeno, que justamente quiere eso el personaje, Holden Caulfield, dice: yo de grande quiero ser el guardián en el centeno, que cuida a los niños y a las niñas jugar para que no se caigan, no se hagan cosas feas y no vengan los adultos a torcerlos. Poder conversar ahora de educación infantil y de educación de adolescentes, pues es como realizar nuestro servicio social. Ahí le entrego ahora la palabra primero a Juan Carlos para que nos hable de este, diré otra vez, comprometedor y hermoso tema. Empezaría diciendo, Salvador, que la infancia y la adolescencia también son construcciones sociales. Sí. No es natural. Hay un libro de Philippe Ariès que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, de Editorial Taurus, donde habla de la invención de la infancia en la cultura occidental. Exacto. Y dice que antes no había ropa para niños, juguetes para niños, juegos para niños, habitación conversaciones para niños, sino que compartían todo lo de los adultos. Solamente se les iba a ir encauzando a ser ese adulto. Joseph Kett tiene un libro que se llama La invención y el descubrimiento de la adolescencia. Y él dice que la adolescencia primero se inventó para los hombres. Y él dice que la adolescencia surge en Estados Unidos con la YMCA, la Young Men Christian Association, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, y que en Inglaterra surge con los Boy Scouts, que en ambos casos es militarizado, en ambos casos es salvaguardar la pureza del joven clase mediero cristiano, de las malas influencias y de adultos perniciosos. Eso. Y que la mujer no tenía adolescencia. La mujer todo el siglo XIX, mitad del siglo XX, siguió pasando de niña a mamá. A madre. La adolescencia femenina es un constructo del derecho de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Entonces, y todavía hoy, en México y en muchos lugares de América Latina, si nos vamos a zonas rurales, la adolescencia no existe. Se sigue pasando el muchachito de 12, 13 años a señor de 14, 15 años, porque ya tiene un hijo, ya chambea, entra. Venía trabajando y ahora trabaja más. Está en la asamblea de los ancianos, de los grandes, y la mujer igual. Así que hablar de la educación infantil y adolescente es muy contextual. La educación de los niños hoy en día, pues no es como se puede pensar, ¿no? Que los padres transmitan algún concepto machista y las madres no, sino que el machismo es cultural. Exacto, es un elemento cultural que se transmite por parte de padres y de madres. Entonces muchas veces las madres son las primeras que le dicen al hijo: oye, pues los niños no lloran, oye, tú también tienes que competir, tienes que pegar, tienes que demostrar a través de la violencia ganarte tu lugar, etcétera. Y entonces, pues desde los dos lados hay esta idea de transmitir esta visión. Exactamente. Una de las características, dice Philippe Ariès, que debían ser propias de la infancia, es la ignorancia. El niño no debe de saber.
El niño no debe de tener, oye, pero sí sabe y sí tiene. Y entonces él dice, se inventa la escuela para quitarle ese saber y para quitarle ese tener. Oye, el niño no debe ser sexuado. Oye, pero sí tiene sexualidad. Mételo al monasterio y verás ahí cómo se la quitan la sexualidad. Y entonces él ubica la escuela moderna, carcelaria, que nace en los monasterios, en la zona más oscura, que era la Schola Cantorum, donde el monje, que no se sabía bien los tonos, tenía que autoflagelarse hasta que le saliera. Y era ahí donde llevaban a los niños que eran muy sexosos, muy traviesos. Decían, oye, descuido terminaban en castratis. Ya estás, ya lo tienes calladito, adaptado y espantado. ¿Por qué no de una vez le enseñamos aritmética, historia, geometría, ya que lo tienes calmadito? Y entonces dice Philippe Ariès que solo va a haber el fenómeno de violencia juvenil en sociedades escolarizadas donde el monje, y ahora el educador, encierra a los niños y a los jóvenes contra su voluntad en una institución más de 6 horas al día con la complicidad de sus padres. Y esto va a ir generando un modelo de persona, lo que llamamos infancia es una bola de mentiras, es una disneylandización del mundo, sí. Es una falsificación de la verdad, donde existen santos reyes, Santa Claus, ratón de los dientes, las cigüeñas, y cuando el niño o la niña descubren la verdad del mundo, de la realidad, tienen que pasar 5 o 10 años adoleciendo para poder adaptarse a esta vida. El tema de esta ocasión es educación infantil y adolescente, y ahora nos gustaría escuchar tu opinión, Francisco Javier. Bueno, yo quisiera poner como ejemplo algunos de los movimientos culturales recientes que pueden expresar algunos de los problemas que aquí hemos platicado. Por ejemplo, existe ahora la sexualización excesiva de las niñas principalmente, sí, ¿no? Que tienen 6 años y hay papás que ya las llevan a concursos de belleza y las maquillan como adultas, las visten como adultas, en fin, como si las niñas no tuvieran ese tiempo para dedicarse a otras actividades, ¿no? Y ser una adulta seductora, pues van a tener mucho tiempo para eso. Entonces es de alguna manera sacarlas de otras posibilidades existenciales. Está también, por ejemplo, el movimiento del punk de 70s y 80s. Este movimiento punk es un movimiento que tiene más que ver con muchas actitudes y valores infantiles que con los valores propiamente adolescentes. Creo que el movimiento adolescente con más tradición es hoy en día el rock, ¿no? El rock es un movimiento mucho más adolescente en sus valores, ¿no? Sí, entonces, muy teen en inglés. Pero el punk vuelve de alguna manera a la rebelión más infantil, ¿no? Y bueno, exacto. Entonces creo que bueno, esos son algunos de los movimientos que ahora hemos visto como clásicos. Y a los que vamos a tener que educar. Y en los recientes está, por ejemplo, pues ahora el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que igual el reggaetón pues es un código que maneja el fingir una práctica coital prácticamente en el baile. Bueno, para algunas... El perreo, ¿no? Exacto, el perreo. Para algunas personas eso puede ser muy transgresor, pero para otras personas, pues justamente por transgresor les puede parecer divertido o interesante, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que reflexionáramos más sobre qué es lo que podemos encontrar como problematizadores o analizadores de estas realidades nuevas de los movimientos. Juan Carlos. Fíjate que, volviendo a lo clásico, hay 2 palabras que me parecen básicas en la educación de niños y adolescentes y niñas y adolescentes en nuestra cultura. Una es la inocencia y otra es la obediencia. La inocencia en su etimología quiere decir no nocivo. Inocente es inocuo, es incapaz de cometer daño. Y hemos asociado inocencia con ignorancia sexual. La inocencia no es ignorancia, y mucho menos ignorancia sexual, sino aún sabiendo sobre el sexo, la incapacidad de dañar con ello. Ajá. Entonces, inocente quiere decir inocuo, no nocivo. Ajá. Entonces,
El bien protegido de la infancia, según el derecho actual, es la inocencia infantil, pero se ha entendido como ignorancia sobre temas de los adultos. Y por otro lado, obediencia viene de dirigirme o audire, dirigirme hacia lo que me dicen, dirigirme hacia lo que oigo. En una ocasión me invitan porque una muchachita de 12 años estaba siendo drogada por la psicóloga de la escuela porque era muy inquieta. Y entonces cuando yo llego le digo a la psicóloga, para empezar usted no tiene posibilidades de dar medicamentos, no es psiquiatra. Sí, de recetar. Y la muchachita me dice, es que Juan Carlos, la maestra siempre me dice, cállate, no pienses, obedece. Es decir, la antítesis de obedecer es pensar. Y la antítesis de pensar es obedecer. Hoy tenemos instituciones educativas que creen que lo que hay que proteger es la ignorancia sexual de los niños y las niñas, de adolescentes, hombres y mujeres, a través del autoritarismo de que hagan lo que les digo. Yo lo que me inquieta y me preocupa, ya como pedagogo, es en qué momento debe empezar la educación. Y mis estudios me llevan a descubrir con Julia Kristeva que hay una etapa que hemos descuidado por completo, que ella llama la etapa en griego de la chora o jora, que es ese momento donde se recibe a una criatura en las manos y se le va llevando hasta el lenguaje. Es un periodo que se ocupa aproximadamente pues del 0 día del nacimiento hasta prácticamente los 3 años, la etapa cuando preverbal que llamará llegan a la plenitud para entrar al Edipo. Esa etapa he descubierto que la tenemos completamente abandonada a la suerte de las madres o de quien ahora sustituye a las madres. Ética a Nicomaco, de Aristóteles, él dice que la madre que educa a sus verdaderos hijos no los cría, sino que los enloquece porque los llena de sus propias angustias. Y entonces los griegos le quitaban a la tocos, a la madre biológica, el hijo, para entregárselo finalmente a otras mujeres, a las nodrizas, a las tías o a las hermanas, pero jamás la madre verdadera, porque creían, Lore Aresti, maestra mía de la UAM Xochimilco, ella decía, en México, la abuela era la que le quitaba el hijo a la mamá. Mamá en náhuatl se dice na. Mamá de mi mamá, na. La nana, que ahora es una palabra que hasta en inglés está, ¿no? De nani, ¿no? Es una palabra azteca que tiene que ver con quién cuida desde el destete hasta que caminen los niños y las niñas. Y era la abuela. Y entonces ella dice, hay un salto generacional, se brincan a la mamá, pero por una necesidad para que no, ella tiene una expresión, Lore Aresti, decir, el abrazo amoroso mortífero materno. Te abrazo por amor, pero no te dejo ir nunca. Constrictor. ¿No? Y entonces en nuestra cultura del romance, el amor es no te dejo ir nunca. Cuando en realidad tendría que ser como el poema de Gibran Jalil Gibran que dice, los hijos no son tuyos, son de la vida, te los prestó, y el padre y la madre tienen la función del arco, y si el arco no lanza lejos la flecha, no funcionó como arco, y si la flecha no se fue lejos del arco, no funcionó como flecha. O inclusive también en la visión cabalística hay una idea de que Dios, en el momento de hacer su abrazo a sus nuevas criaturas, como un padre verdaderamente amoroso, se aleja un paso para dejarlo avanzar, caminar, para dejarlo crecer, porque si no, ese sería un amor incapacitante. Sí. Y tiene que ser un amor empoderador. La sobreprotección también es agresión. Así es. Sí. Es sobreprotección e ignorancia dan el mismo resultado. Ahí la cuestión empieza a ser con quiénes hay que manipular a las criaturas. Porque hay que empezar por manipularlas. Y ahí viene lo de las caricias, lo de los orgasmos, cuestiones que hemos ignorado porque creemos que no sienten. Estimulación temprana, hoy se le llama. Exactamente, ahora la estimulación temprana, ¿quién la debe realizar? Muchas personas en mi vida de niño en Monterrey lo reclamaban los padres y las madres porque decían, ¿cómo los voy a mandar con un maestro que se saca los mocos en el salón? Yo tuve un maestro que nos educaba a mocazos en la frente. Y así, agarraba el moco, lo hacía bola y nos lo ponía en la frente. Híjole. Ya no se diga los que te levantaban de las patillas, ya no se diga los amargados. Claro.
Sí, porque no es solo acoso sexual y demás. Pasa a la escuela secundaria, ahora que está de moda que ya es feo que les hagan bullying y que al mismo tiempo se convierte en el negocio del espectáculo. En lugar de suspender el bullying, lo vuelven prácticamente feminicidio y bulicidio para que se repita y se repita y se repita. Pero bueno, ahí podríamos terminar llorando y a lo mejor hasta cortándonos las venas. Pero hay algo que me intriga y lo veo ya con una fuerza de cascada al llegar a la universidad y empiezo a notar que los masculinos que eran los amos de la escuela se están entorpeciendo y las femeninas que eran las ignoradas de la escuela están empezando a brillar. ¿A qué se podrá deber esto, Francisco Javier? Bueno, primero que nada, creo que es muy importante que, aunque tiene muchos defectos, muchos problemas atávicos la educación pública, creo que sigue siendo lo mejor que podemos concebir como ese espacio de formación para la ciudadanía. Porque, bueno, sí, como en Estados Unidos que tienen la posibilidad de educar a sus hijos en casa, pero ¿quiénes lo hacen? Lo hacen un pequeño grupo de hippies y lo hacen los ultrarreligiosos. Sí. Son los dos, ¿no? Algunos liberales, hippies más o menos, pero la gran mayoría son los fundamentalistas religiosos. Sí, los de Springfield. Que lo que quieren es que sus hijos no estén en contacto con la ciencia, no estén en contacto y entonces con el mundo. Con el mundo. Y entonces finalmente lo que estamos produciendo en ese caso, pues es gente que sería disfuncional respecto a la ciudadanía, respecto a lo público. Y bueno, ahí sí quiero... ¿Y el fracaso de los masculinos? Quiero retomar una frase de Hannah Arendt que decía Hannah Arendt: nadie puede ser del todo feliz si además de su felicidad personal no participa en la felicidad de su comunidad. Claro. Y si además de participar en la felicidad de la comunidad no participa en la felicidad cívica de la vida política. Obviamente. Si no participamos en todos esos niveles no podemos ser felices y es parte de lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué las mujeres están teniendo mejor rendimiento académico que los hombres? Bueno, aquí es muy descorazonador para los que creemos en la educación laica, universal, mezclada de ambos géneros, etcétera, pero se ha demostrado en algunos estudios que cuando los grupos se dan grupos de hombres y grupos de mujeres, tienen mejor rendimiento académico. Sí, sí. Entonces, hay algo que no está funcionando en la interrelación. El distractor sexual. Pues, pero es más que eso, es más que distraerse. Yo creo que hay ahí, es la forma en que no estamos preparados para bregar con esta diferencia. Con estas diferencias de sexo, género, y sobre todo en la familia y la escuela. Juan Carlos, ¿tu opinión? La estadística en México dice que se siguen inscribiendo más hombres a la universidad, sí, pero ahora egresan más mujeres tituladas que hombres. En el inter de los 4 años se da la voltereta. Recuerdo en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en La Paz, Bolivia, cuando Evo Morales estaba como candidato a la presidencia y todo este movimiento indigenista, y había muchos grafitis como parte de la propaganda política. Y uno de ellos que fotografié en una barda decía: no lleves los niños a la escuela mata el alma. Y entonces ellos no están en contra del conocimiento como parecerían en los fanáticos que educan solos en su casa, sí, sino que ellos decían que se ha encerrado el conocimiento en la cárcel. Se ha encerrado el que no se someta a las leyes y al bullying del maestro, no aprende. Y entonces hoy el conocimiento tiene el costo de la libertad. Y una de las políticas públicas que me gustó mucho de Evo Morales fue no cerrar la escuela pública, pero abrir nuevos sistemas escolarizados libres, de entrada por salida, llevar maestros al campo, llevar maestros a la calle, maestros urbanos, maestros rurales. Y una de las amenazas que hacían los opositores a la campaña de Evo Morales es que le iba a bajar la matrícula escolar. Y al contrario, no ocurrió. Se elevó la matrícula escolar porque las personas pueden seleccionar las materias. Por ejemplo, si es un maestro rural, pues eligen cómo criar ganado, cómo sembrar maíz. Apicultura. Y no tienen que elegir materias que no van con su vida cotidiana. No es que estuvieran en contra del conocimiento, sino del conocimiento carcelario. Y más realista. Pero ahora, en esta situación de mujeres y varones, yo pienso que a lo mejor las mujeres son exitosas
porque están bien domesticadas, porque están bien atarantadas, porque ya solo saben obedecer, mientras que los varones han ingresado ya en espacios de libertad donde de inmediato se dan cuenta que el profesor es un imbécil y entonces abren su internet y en 5 minutos aprenden lo que del pobre maestro que no habla en inglés ni entiende de cómputo y todavía les quiere hacer señales de humo porque les dice que estas máquinas las inventó el capitalismo para enajenar a los niños y no marchen con la gente, los vuelve muy rebeldes. Y eso quiere decir que todavía las condiciones, a lo mejor de libertad, son muy favorables para el varón, que ya se liberó hasta de la escuela. Mis alumnos ya dicen, los que tienen títulos son los que se van a vivir de empleados toda la vida. Yo ya no necesito un título. Y me resulta que ya son pequeños empresarios, que ya están poniendo sus negocios desde pornografía hasta negocios de vender dulces en el salón. Saben que las niñas que van a ser muy estudiosas necesitan su azúcar y les llevan la ensalada de frutas. Pero entonces, quizá también sea ese problema de que a lo mejor la estructura escolar, que es excesivamente domesticadora, ya no está correspondiendo a lo que era su deseo de ilustración con esto de Evo Morales que planteas. Y a lo mejor una buena educación es enseñarnos a ya no tener hijos. Hemos crecido en tal cantidad. A mí me enseñaron en economía que para 1974 el mundo se iba a hundir de tanta gente que iba a haber. Pero sé que allá hay unos procreando, allá hay otros procreando, unos en un coche, otros en un hotel, pero nadie pensando en educar a lo que va a procrear. Yo creo que no depende la procreación tanto de la educación,